Ok, como les iba diciendo, ok, bien, vamos con la pizarrita otra vez, permítanme por favor. Vamos a la pizarrita. Ok, como les iba diciendo entonces, por favor, nosotros tenemos las agudas y las graves, ok. Agudas, recuerda, N, S y vocal, ahí llevan ahí llevan la tilde. Las graves llevan tilde cuando terminan en cualquier consonante. Consonante. Menos N, S o vocal. Ahí no llevan tilde. ¿Ok? Ahí no llevan tilde. Entonces, yo tengo aquí, me dan una palabra. A ver, me dan una palabra lápiz, había dicho yo. Ok. Yo no sabía, entonces, ¿qué hago? Pues fácil. Lápiz. Y le coloco la mayor fuerza de voz en la primera. Y digo, lápiz. Ok. El profesor me dijo que yo contara a la izquierda, para allá. Entonces tú cuentas, pis sería aguda. La que sigue es la, sería grave, porque tú cuentas para allá. Ok, y el profesor dijo que llevan tilde cuando terminan en cualquier consonante. ¿En qué está terminando lápiz? Z. En Z. Entonces, por lo tanto, sigue la regla. Cualquier consonante. Por lo tanto, ¿qué hago? Le pongo la tilde. Y ya está. Voilà. Eso es todo. Profe, a ver, ponga la palabra carpeta. Ok, no hay problema. Tú sacas en sílabas. Carpeta. Y tú dices, carpeta. ¿Carpeta o carpeta? ¿Cuál es? Carpeta. ¿Carpeta o carpeta? Carpeta. Carpeta. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? En la P. En la P. Ok. Cuando tú cuentas para la izquierda, ¿qué sería? ¿Aguda o grave? Grave. 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 Ok. ¿En qué está terminando la palabra carpeta? En la A. En la, o sea, en vocal. ¿Y qué dice la regla? Llevan tilde cuando termina en cualquier consonante, menos NS ni vocal. ¿Ok? Entonces no lleva tilde. Pero si tú me preguntas, profe, ¿qué palabra es? Ah, es grave. O sea, no todas las graves llevan tilde. Ni todas las agudas llevan tilde. Ojo. Si no termina en lo que dice la regla, no lleva. No lleva. Si me dan la palabra compás, ¿es compás o compás? Compás. Compás. ¿Qué palabra es? Compás. Aguda. Aguda. ¿Lleva tilde o no? Sí, compás. ¿Por qué? ¿En qué termina? S. En S. Exactamente. Entonces ahí está. Ahí está. Si me dan la palabra NIS. Es aguda. Y lleva tilde en la I. Exactamente. Ya comprendieron. Ahí está. Ya está. Voilà. Ya está. A ver, vamos a ver otro nivel. Si me dan la palabra cuaderno, ¿cuántas sílabas tiene cuaderno? Levante la mano. Con nota. 3. Ay, no se puede. 3. Y levanto. ¿Quién habló? Ay, yo, profesor, sino que yo me puse muy Nombre. tarde la mano. Nombre. Guaranca. Anabel Guaranca. Allá, Anabel. Ya. Espérame, Anabel. No te preocupes que también le tengo que poner a Denis. Espérame, porque ella no tiene la culpa que tú te hayas equivocado. Sí, Anabel. no, es que no parecía, estaba bien la gente. Okay. Ahora vamos a ponerle a Denis. Espérame, que ella no tiene la culpa. Ella levantó la mano. Así está en la regla. Denis Vicente. Ok. Listo. Tengo la palabra. Vamos a ver si es cierto. A ver. La U es abierta o cerrada, Denis. Cerrada. Cerrada. Y la A. Abierta. Entonces cerrada más abierta es unión. Es cierto.
Cuaderno. Exactamente, sí está bien lo correcto. Ahora, la palabra cuaderno, ¿qué es? ¿Aguda o grave? María del Pilar, a ponerte nota. Cuaderno. Cuaderno. ¿Dónde está la mayor frase de voz, María del Pilar? No te asustes. Aguda. Aguda. Grave. Escúchame, ajá, María del Pilar, esa. Grave. Porque si decías aguda, dice cuaderno. Es cuaderno. ¿Ok? Espérate, María del Pilar. Bueno, Grave. es grave. Espérame. Acá estás. Ok, es palabra grave. Ok, bajen la manito, por favor. Ok. Bajen la manito. Ok, ahora. Levante la manito. La manito, ok. Listo. ¿Lleva tilde o no lleva tilde cuaderno? Levante la mano. Anabel, ¿lleva tilde o no? No, no, profesor. ¿Por qué? ¿En qué termina? Ya, es una palabra grave, grave y termina en una vocal. Perfecto. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Cuando saben, saben. Pues, ¿qué voy a hacer? Cuando saben, saben. Ok, perfecto. Hasta ahí vamos bien. Ahora vienen las palabras esdrújulas. Profesor, ¿cuándo llevan tilde las palabras esdrújulas? Todas. Todas llevan tilde. Entonces, a mí me dan la palabra sílaba. Entonces, me dicen separen sílabas. ¿Ok? La palabra sílaba. Entonces, yo les digo, ¿es sílaba? ¿Sílaba o sílaba? ¿Dónde leemos en fuerza de voz? Sílaba. ¿Sílaba o sílaba? Sílaba, en la En la sí. sílaba. Ok. Entonces, yo te enseñé. Tú cuentas así. Aguda, grave, esdrújula. Entonces, la tercera es esdrújula. ¿Cuándo llevan tilde las esdrújulas? Todas, profesor. Todas. Siempre. Todas. Entonces, quiere decir que llevan tilde. Y eso es todo. Eso es todo en acentuación. No hay más. No hay más. Ok, profe, yo estudio enfermería. Ya la malogré. No puedo, pues, a veces. Ya, yo estudio, a ver, farmacia. Ok. ¿Cuántas sílabas tiene farmacia y qué palabra es? Levanta la mano. Wendy Sairitupa. ¿Cuántas sílabas tiene farmacia? Tiene dos, profesor. No. ¿Qué palabra es? ¿Aguda, grave o esdrújula? Grave, profesor. Grave, muy bien. ¿Lleva tilde o no? No, profesor, no lleva tilde. No lleva tilde. Ok, espérame para ponerte nota. Acá estás. Perfecto. Ok, listo. Ok, entonces quiere decir que ya aprendimos a tildar. Así de fácil. Ok, ahora pasemos nosotros a hacer elaboración de cuentos, novelas y más. Ok, listo. Profesor, cuando nosotros vamos a hacer la elaboración de cuentos, novelas y fábulas, yo tengo que darme cuenta rápidamente, escúchame bien. Sí, está bien. Me tengo que dar cuenta que la fábula son personajes, pero animales. Apaguen su micro, por favor. Se los voy a pedir, por favor. Ok, y Diana. Diana, te voy a tener que desactivar, perdóname. Ok, listo. Estabas haciendo bulla, mi corazón. Perdóname lo que dice. Ok, entonces vuelvo a repetir. Yo primero tengo que concentrarme, ok, elaboración de cuentos, fábulas, novelas. Ok, ¿qué es la fábula?
Las fábulas son personajes, pero ojo, son animales. La liebre y la tortuga, la cigarra y la hormiga, el león y el ratón, son animales. O sea, en la fábula son animales. Y siempre dan estos animales una enseñanza moral, porque el autor de las fábulas ha sido una persona que lo que quiere dar es una enseñanza moral. Por eso que hace una moraleja. Una moraleja. O sea, las fábulas, perdón, fueron creadas por estos autores porque lo que querían dar es una enseñanza moral. ¿Ok? Una enseñanza moral. Es la idea. Profesor, y me preguntan, ¿y quién creó las fábulas? Bueno, fue Esopo. ¿Ok? Esopo fue quien creó estas famosas fábulas. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que los cuentos, novelas, fábulas son textos narrativos. Son narrados. Ah, profe. Estos cuentos tienen un narrador, que es la persona que va a contar estos hechos. Es un narrador. ¿Ok? Ahora, siempre en todo cuento, novela o fábula, siempre hay personajes. ¿Ok? Y hay un lugar y también un tiempo determinado. ¿Ok? Entonces vuelvo a repetir. Nosotros rápidamente nos damos cuenta que el cuento, la novela y la fábula son textos narrativos. Y como dice su nombre, son narrados. ¿Por quién? Por un narrador. A veces él es el escritor o a veces es una tercera persona que él inventa. ¿Ok? Pero es un texto narrativo. Ahora, donde se van a presentar ¿qué? Personajes. Personajes. En un lugar y en un tiempo determinado. ¿Ok? En un lugar y en un tiempo determinado. Normalmente los cuentos son ficticios, no existen. Y las fábulas ni hablar, no existen. ¿Ok? Pero a través de un cuento te permite que tu imaginación pueda volar. Eso te permite un cuento. Que tu imaginación pueda volar. ¿Ok? En una época. ¿Ok? En conocer otro mundo. ¿Ok? Pero vuelvo a repetir, casi siempre son historias fantásticas o ficticias, ¿ok? Casi siempre. ¿Por qué digo casi? Porque puede ser una novela, ¿ok? Y las novelas muchas veces sí son reales y otras veces son ficticias, ¿ok? Entonces digo casi, por eso dije casi, ¿ok? Entonces el día de hoy estamos trabajando elaboración de cuentos, novelas, fábulas, pero todos ellos son textos narrativos y como le dice su nombre, son narrados por un autor, que puede ser el mismo escritor o puede inventar un personaje, ¿ok? Que es el que hace el narrador. En toda narración hay personajes, en los cuentos, en las novelas y en las fábulas hay personajes, donde va a haber un lugar y un tiempo determinado. Recuerda que estas narraciones, como el cuento, la novela y la fábula, permite que tu cabecita viaje, ¿ok? Hace volar tu imaginación. Recuerda que son casi reales. Profe, ¿por qué? Porque muchos de ellos son ficticios, acuérdate bien. ¿Ok? La fábula es ficticia, el cuento es ficticio, pero la novela en algunos casos es real. En algunos casos es real. Ok, profesor, ¿cuáles son las características de un texto narrativo? Bueno, los cuentos narrativos son creados para ser narrados. Son creados para ser narrados. Ahora, ¿estos cuentos para qué se leen? A ver, nosotros leemos para experimentar las emociones, para recrear nuestra cabeza con nuevos mundos imaginarios. Cuando dice el cuento, ¿no? Había una vez en un lugar muy, muy lejano, y tú, muy, muy, muy lejano. Entonces, eso es emociones, sentimientos, recrear tu cabecita. Para eso sirve un texto narrativo. Ahora, ¿con qué intención tienen estos escritores escribir? Lo que ellos quieren es entretener. Las novelas, los cuentos, las fábulas, es entretener, pero con una historia, recuerda, que tiene una trama, o sea, tiene un inicio, tiene un nudo y tiene un desenlace, para que sea más atractivo. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Se escriben con la intención de entretener,
Pero estas historias fantásticas tienen que tener una estructura, tienen que tener un inicio, un nudo o problema y un desenlace final. Inicio, nudo y desenlace. Un final feliz. ¿Okay? Ahora, lo que se quiere hacer es entretener al lector con mundos imaginarios, ¿ok? Y, ojo, con un lenguaje muy creativo. Profe, ¿de qué tema tratan estos textos narrativos? Uy, de todo, pues. Hay de amor, lo que les gusta a ustedes. Hay de tradiciones, de costumbres, de defectos, etc. Hay de distintos tipos, ¿ok? De distintos tipos. ¿Cuáles son los recursos que utiliza el autor para poder hacer estos textos narrativos? Que se escriben en prosa y algunos en verso. Prosa, ¿cómo es? Como ustedes lo hacen en el cuaderno. Eso se llama prosa. ¿Ok? Y verso es cuando está en el centro del cuaderno. ¿Ok? Entonces, normalmente esto se hace más en prosa que en verso. ¿Ok? Ok. Ahora, siempre van a tener personajes. Reales o imaginarios, pero los tienen. Tiene un lugar y en un tiempo determinado. ¿Ok? En un lugar y en un tiempo determinado. Profesor, estos textos narrativos pueden ser escritos o pueden ser orales. ¿Ok? Porque pueden ser escritos cuando nosotros leemos un cuento, una novela, una fábula. O pueden ser orales cuando yo les cuento. Aló, estoy trabajando. Estoy en clase. ¿Me llama más tarde? Por favor. ¿Sí? Ok, listo. Ok, entonces, como les decía, profesor, nosotros cuando comenzamos a hablar de ello, entonces tenemos que hablar de que estos personajes pueden ser reales o imaginarios. Sí, en un lugar y en un tiempo determinado. Pueden ser escritos, porque vas y lo compras en la esquina, en la librería. Una novela, un cuento, Caperucita Roja, Los Siete Enanitos, etc. O también pueden ser orales, como las anécdotas, los cuentos, chistes, etc. ¿Ok? Porque nosotros podemos hacer, lo podemos narrar, ¿ok? Lo podemos contar los chistes. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Preguntas. Un ratito. Vuelvo a repetir. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok, todo está bien. No, profesor. Ok, perfecto. Bien, profesor, cuando nosotros comenzamos a ver estos, tenemos que ver en la narración que también hay elementos. Y lógico, habíamos dicho, el narrador, el texto narrativo es el que narra. ¿Ok? Son textos narrativos, es el que narra. ¿Ok? Ahora, este narrador puede ser el mismo autor o de repente puede crear un personaje que es el que va a narrar la historia. No hay ningún problema, él lo hace. Lo voy a repetir. En elementos de la narración puede ser el narrador o puede ser el mismo escritor o que también puede ser personajes, ¿ok? En un espacio y en un lugar donde ocurren los hechos. Bien, profesor, hablemos del narrador. Pues como dice su nombre, es la persona que va a narrar los acontecimientos, los hechos, ¿ok? Es el que va a marcar la pausa y el tono del acontecimiento de todos estos hechos. ¿Ok? Ahora, vuelvo a repetir, se puede contar en primera persona cuando dice, ¿no? Entré por la puerta del gigante. Cuando dice entré, está hablando en primera persona. O sea, quiere decir que el autor es el mismo narrador. ¿Ok? Pero cuando él dice, él ingresó por la puerta del gigante. Cuando dice él, se está excluyendo. Entonces quiere decir que yo, tú, él está en tercera persona. Quiere decir que ha creado un narrador. ¿Ok? Entonces puedo repetir. En los elementos de la narración, lo primero que tenemos que hacer pues, es eso, un narrador. El narrador es la persona que va a narrar el cuento. Ahora, puede ser el mismo autor en primera persona o puede crear un personaje que es el que va a relatar la historia. ¿Ok? Ahora, nosotros cuando vamos a ver estos elementos, también tenemos que contar con quién, con los personajes. Estos personajes, ¿ok? Estos personajes son seres en la cual el narrador los va a crear.
¿Ok? Pero cada uno de estos personajes, que pueden ser ficticios o imaginarios, siempre van a tener una particularidad, ¿ok? Una particularidad. Por eso que existe, pues, Blancanieves, Peter Pan, los 7 enanitos, cada uno tiene su particularidad, ¿ok? Entonces, generalmente, vuelvo a repetir, estos personajes son ficticios, ¿ok? Pero son los personajes que va a utilizar el narrador para contar su historia. Ahora, vuelvo a repetir, si es un cuento, puedes tener a Blancanieves y a Peter Pan. Pero si es una fábula, puedes tener a la liebre y la tortuga, la cigarra y el león, pues. ¿Ok? Entonces, son animales, por eso que las fábulas se consideran que tienen una enseñanza moral. Ahora, profesor, cuando nos hablamos nosotros de la acción son todos los hechos o acontecimientos ocurridos en un lugar y en un tiempo determinado en el cual se va a dar este acontecimiento. O sea, puede decir, básicamente es la introducción, el nudo y el desenlace. ¿Ok? Entonces la acción es el conjunto de acontecimientos que se van a narrar, que tiene una introducción, tiene un nudo y tiene un desenlace. ¿Ok? Ahora, profe, el espacio siempre está formado por el lugar donde se van a desarrollar los hechos, ¿ok? Cuando tienen, por decir, tenemos que hablar, dice, en un castillo muy, muy lejano, ¿ok? Entonces tú, rápidamente tu cabecita, castillo, entonces tú te imaginas un castillo, ¿ok? Si lo quieres hacer en el cuento, pues lo plasmas en castillo, ¿ok? Entonces quiere decir que el espacio está formado por los lugares donde se van a desarrollar los hechos. Profesor, tengo el tiempo. El tiempo es muy importante en los textos narrativos, porque se va a dar la acción, ¿ok? Ahora, esta narración recuerda que puede tener un tiempo y un lugar determinado, ¿ok? Se refiere cuando es cronológico, es cuando se da la narración en forma cronológica, o sea, quiere decir que va a tener un inicio, un nudo y un desenlace. Se dice que es un tiempo atmosférico cuando se va, en la narración se va a describir el clima. ¿Ok? Dice, era una tarde lluviosa y de mucha nieve. Tiempo atmosférico. Tiempo atmosférico. ¿Ok? Ahora, vayamos nosotros a la estructura de la narración. Ya lo habíamos dicho. Tiene un planteamiento o inicio, tiene un nudo y tiene un desenlace. Siempre es así. En el planteamiento es el comienzo de la narración. Vuelvo a repetir, puede ser cuento, novela o fábula. Es el planteamiento o inicio. Es el comienzo de la narración donde se va a presentar el tema, el ambiente y los personajes que van a dar inicio a esta historia. ¿Ok? Vuelvo a repetir, a decir, el planteamiento e inicio es el comienzo del relato donde se presenta el tema, el ambiente y los personajes donde se va a dar esto. El nudo es la parte donde se desarrollan los hechos y casi siempre se plantea un conflicto, ¿ok? O situación que se debe solucionar. Y el desenlace es el final donde se solucionan los problemas y se termina la historia. En otras palabras, el planteamiento o inicio es cuando nosotros comenzamos a decir, ¿no? En un lugar muy, muy lejano vivía una hermosa doncella, ¿ok? Una hermosa doncella, la cual reinaba a todos sus súbditos, ¿ok? En otro lugar vivía un príncipe que estaba en busca de una bella dama para desposarla como esposa. Ok, el nudo. Lo que ocurre es que esta bella princesa es capturada por un malvado dragón, ¿ok? Que la captura. Ese es el problema, el nudo. Entonces, el desenlace es que este príncipe va en busca de la doncella y logra dar muerte al gigante o logra dar muerte al dragón, en este caso, y finalmente desposa y se casa con la doncella. ¿Ok? Entonces tiene un inicio, un nudo y un final. Siempre es así. Siempre es así. ¿Por qué? Porque tiene una estructura. Inicio, nudo y desenlace. Cuento, novela o fábula siempre tiene una estructura.
cuál es el inicio, cuál es el nudo y finalmente cuál es el desenlace. ¿Ok? Que siempre es un final feliz. Ahora, ¿existen diferentes clases de textos narrativos? Sí. El cuento, la fábula, la leyenda, el mito, la novela. Pero en este caso solamente estamos hablando cuento, fábula y novela. ¿Ok? Entonces vamos a ver en qué consiste un cuento. Bueno, un cuento es una narración breve que tiene una estructura. Tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Y como dice un cuento, son personajes ficticios o imaginarios. Blancanieves y los 7 enanitos, Peter Pan. O sea, son personajes imaginarios. Entonces, es una narración muy breve, que puede ser en forma oral o puede ser en forma escrita. ¿Ok? Donde tiene estos personajes imaginarios. ¿Ok? Tiene una estructura, tiene un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Ok? Ahora, los cuentos pueden ser diferentes, pueden ser cuentos de terror, cuentos policiales, cuentos de ficción. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, son diferentes tipos de cuentos. Ahora, algunos son muy reconocidos por los niños y por todos los hemos leído. Caperucita Roja, Pulgarcito, Pinocho, el gato con botas, etc. Esos cuentos, pues hasta ahora subsisten. Ahora, profesor, hablemos de la fábula. Bien, yo les había dicho que la fábula, sus personajes son animales. Y es cierto, todos los personajes de la fábula son animales. El león y la tortuga, la liebre y la cigarra, la hormiga y el ratón. O sea, todas las fábulas, sus personajes son animales. ¿Por qué? Porque se llama personificación cuando tú le vas a dar ese recurso a un animal. O sea, personificación, persona. Los seres humanos son los únicos que pueden hablar. Entonces, si tú le das personificación a un animal, ¿qué hace? Puede hablar. Por eso que conversa la liebre y la tortuga, porque tienen personificación. Es un recurso que utilizan los escritores para poder hacer que los animales hablen. Ok. Siempre las fábulas están escritas o en prosa, como las que todas hemos leído, pero Esopo las hacía en verso. ¿Ok? Esopo las hacía en verso. ¿Por qué? Porque Esopo era griego. ¿Ok? Esopo las hacía en verso. Y recuerda que siempre tiene una enseñanza moral. Una enseñanza moral. Vamos a las novelas. Las novelas sí son pues recontra largas o extensas, pero son escritas en prosa, no hay novelas en verso, todas son escritas en prosa, ¿ok? Y siempre va a narrar una acción que puede ser real o puede ser imaginaria o puede ser mixta. ¿Ok? Siempre en las novelas pues son mucho más extensas, hay personajes principales, hay personajes secundarios, y en las novelas hay de distintos géneros, pues hay novelas de amor, hay novelas de amor, de novelas ficticias que pueden ser de caballería, de ciencia ficción, policiales, de terror, picaresca, etc. ¿Ok? Entonces tenemos un montón de obras literarias que son las que nosotros llamamos las novelas. ¿Ok? ¿Hasta ahí preguntas? Listo. Ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por tomarme la atención de vida. Por favor, ¿alguna pregunta? Bien. Por favor. Profe, Dígame. profesor, Dígame. no puedo marcar la asistencia. No te Simplemente me preocupes, permitió Patrick, marcar. porque yo lo tengo aquí. Y este es el que vale. Este es el que. ¿Ok? De todas maneras lo voy a revisar. Ok, dime, Denis, te escucho. O ya no, ya sé. Profesor, no puedo entrar a la biblioteca virtual. Ok, Denis, eso lo tienes que decir con tu delegado. Le avisas y ese a su vez le va a avisar a tu tutor. Y te van a poner en la lista. Profesor, disculpe que lo corté. Ese problema ya lo tuve del año pasado del libro de la biblioteca. Y lo siguen teniendo. He visto que en el WhatsApp No podemos. han hecho una lista. En esa lista debes figurar. Pregúntale por favor a tu tutor y él te va a decir si tienes ese problema y te va a colocar ahí. ¿Más preguntas? Está bien, profesor.
Ok, listo. Ok, listo. Pero ojo, profe, no puedo ingresar a la biblioteca virtual. Perfecto, sácalo de Google. Sácalo de Google. Porque lo peor que me puede decir es, no hice porque no tengo acceso. Mentiras, hazlo de Google. ¿Ok? Lo haces de Google, no hay ningún problema. Listo. Ok, entonces resuelven las preguntas del cuestionario y hacen la tareita que está en el link. Ok, listo. ¿Preguntas? Ok, muchachos. Licenciado, de la tarea del cuestionario, ¿se busca en Google o No, se corazón, puede eso de sacar del aquí mismo es lo que has PDF? escuchado. Es lo que has escuchado y también está en el PPT que está también en la plataforma. ¿De acuerdo? Gracias, licenciado. Listo. Ok, mis muchachos, ha sido un placer. Nos vemos la próxima Profesor. semana. Dígame, Profesor, yo tampoco no he podido marcar mi asistencia. ¿cuál es el problema si ya te puse aquí? ¿Eh? Yo recién antes de entrada recién. No te preocupes, Xiomara, que yo te tengo aquí. ¿De acuerdo? Ya, profesor. Listo, Xiomara. Hasta luego, profesor. Chao, chicos, Hasta cuídense. luego, profesor. Chao, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, Chao, profesor. chao, chao, chao. Profesor, cuídense. Cuídense. Hasta luego, profesor. Chicos, cuídense.